buenos días, chicos. Empezamos hoy día el estudio de lo que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para ello, observemos lo siguiente. Cuando trabajamos con el máximo común divisor de un conjunto de números, buscamos al mayor de los divisores comunes que poseen dichos números. Por ejemplo, si observamos los divisores que tiene el número 12 con los divisores del número 30, habrán algunos números que dividen exactamente al número 12 y que dividen exactamente al número 30. Son los divisores de cada uno de los números. Divisores de 12 son el número 1, el número 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Esos son los divisores que tiene el número 12. Divisores del número 30, los que lo dividen exactamente, el número 1, el número 2, el número 3, el número 5, número 6, 10, 15 y 30. Ya está. Entonces, tienen cada uno un conjunto de divisores que lo divide a cada valor indicado. Pero observamos que existen valores comunes. La unidad siempre va a ser un valor común para todo conjunto de números. Para ellos, aparte de la unidad, también los divide el número 2, también los divide el número 3 y también los divide el número 6. De todos sus divisores comunes, el mayor de ellos viene a ser igual al número 6. ¿Y por qué se pide calcular al mayor de los divisores comunes? Porque justamente los divisores de ese número 6, repito acá, los divisores del número 6 son los divisores comunes que tiene ese número. Son el 1, el 2, el 3 y el 6. Entonces, cuando queramos reconocer los divisores comunes, basta calcular el divisor que es el mayor de todos ellos. Y una vez que lo calculas, todo divisor de él divide a cada uno de los números mencionados. Este número se le da el nombre de máximo común divisor, el mayor divisor común de un conjunto de números. Cuando calculamos el mínimo común múltiplo de un conjunto de números, buscamos los múltiplos de ese conjunto. Por ejemplo, ¿quiénes son los múltiplos de 2? Los múltiplos enteros positivos de 2 serán el número 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y a diferencia de los enteros positivos que eran divisores, es una cantidad infinita. Los múltiplos de 3 también son infinitos. ¿Quiénes son los múltiplos de 3? El 3, el 6, el 9, el 12, el 15, etc. Como tienen infinitos términos, observamos que existen términos que son comunes y se repiten en los primeros y en el segundo. Por ejemplo, el número 6, también el número 12, por acá se repetirá. El 18, el 24, el 30 serán números múltiplos de 2 y múltiplos de 3. Y 6 es el menor de ellos. Y cualquier múltiplo común que tengan los números 2 y 3 será pues también un múltiplo común del mínimo común múltiplo. Los múltiplos que tiene el número 6 son, repito, el 6, el 12, el 18, 24 e infinitos números, que son también múltiplos comunes. Entonces, cuando queramos reconocer el estudio de los múltiplos comunes, basta reconocer al mínimo común múltiplo. Este número recibe el nombre de mínimo común múltiplo. ¿Cómo calculamos cada uno de ellos? De las formas siguientes. Primero, descomposición simultánea. Realizamos la descomposición en factores primos de los números que queremos calcular su máximo común divisor o su mínimo común múltiplo. Empezamos con el máximo común divisor. Si deseamos calcular el máximo común divisor, se extraen únicamente los factores primos que son comunes. Por ejemplo, 48, 72, 96, todos tienen mitad. Sacamos el factor 2, quedará 24, por acá quedará 36 y por acá quedará 48. Todavía admiten mitad, sacamos mitad. Mitad de cada uno de ellos, mitad de 24 vendrá a ser 12, mitad de 36 saldrá 18, mitad de 48 será 24. Otra vez mitad, tendremos 6, tendremos 9 y aparece el número 12. Pero 6, 9 y 12 ya no tienen mitad. Sacamos otro factor que aparezca en forma común. Tienen tercia, sacamos tercia. Tercera parte de 6 me queda 2, tercera parte de 9 me queda 3, tercera parte de 12 será 4. Ya no hay más factores comunes,
Porque el número 3 y 4, al ser consecutivos, ya no presentan factores comunes aparte de la unidad. Entonces, el valor que resulta de tomar solamente los factores primos comunes que aparecen en cada uno de los números, ese valor nos va a dar el máximo común divisor de dichos números. Por lo tanto, para este conjunto, el máximo común divisor de ellos será igual al producto de 2 por 2 por 3. Y, repito, 2 por 2 por 2 por 3. Y eso nos da un máximo común divisor igual a 24. 24 será el mayor número que divide exactamente a 48, 72 y 96 exactamente. Pero ese es en el caso de calcular el máximo común divisor. Cuando se desea calcular el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea, también se extraen los factores primos, pero se extraen primero los factores primos comunes y luego aquellos factores primos que ya no son comunes. Por ejemplo, 2, 3 y 4 no todos tienen mitad, pero basta que haya uno que tenga mitad y sacamos mitad a todos. Sacamos mitad a todos, acá me quedaría 1, 3 no tiene mitad, queda igualito, 4 le sacamos mitad, queda 2. Como hay uno todavía que tiene mitad, seguimos sacando mitad, sacamos mitad. 3 no tiene mitad, se queda igualito, 2 tiene mitad, me queda 1. Y ahora el único que queda con factor primo es 3. Vean, sacamos factor 3 y acá quedará 1. Entonces, para el cálculo del mínimo común múltiplo, vas a extraer los factores primos comunes y no comunes. Primero con los factores comunes como hemos observado ahí y ahora los factores primos no comunes. Y el mínimo común múltiplo estará dado por el producto de todos los valores que aparezcan en esta descomposición simultánea. El mínimo común múltiplo resulta de multiplicar todos los factores primos que hemos calculado. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será igual. Producto de 2 por 2 por 2 por 3, 24. 2 por 2 por 3, esto viene a ser 12. 12 por 24 nos da 288. Ese es el número más pequeño que contiene a 48, a 72 y a 96 exactamente. No es el único, hay más. El doble de 88, el doble de 288, el triple de 288, el cuádruple, el quíntuple, etc. Cualquier múltiple de 288 será múltiple de 48, 72 y 96 a la vez. Él es el mínimo común múltiplo. La otra manera de reconocer el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo es mediante la descomposición canónica. Y en la descomposición canónica, justamente como su nombre lo indica, vas a extraer la descomposición de cada uno de los números en factores primos. Supongamos que esta sea la descomposición. Para calcular el máximo común divisor, vas a tomar el producto de los factores primos comunes únicamente y además vas a considerar el menor exponente que aparezca en cada uno de esos valores. Menor exponente, repito. Entonces, para el problema, veamos cómo sería. El máximo común divisor a calcular será igual. Factores primos comunes, los que se repitan en los 3. Se repite el factor 2, se repite el factor 3, se repite el factor 5. 7 y 11 no se repiten en los 3. Ahora, de cada factor primo común, vamos a ubicarlo con el menor exponente. Exponente 5, 3 y 4, el menor es 3. Menor exponente de 3, acá es 3, 2 y 2, el menor es 2. De 5, acá tengo 3, 2, 3, el menor es 2. Y el producto respectivo me va a dar el máximo común divisor. Este número es el mayor número que divide exactamente a cada uno de ellos. Cuando queramos calcular el mínimo común múltiplo por descomposición canónica, también vamos a realizar esta descomposición y tomamos el producto de los factores primos de todos los que aparezcan allí. Ojo. En este caso, repito, se toma el producto de todos los factores primos y a la vez con el mayor exponente que aparezcan en esa descomposición. Aquí, repito, mayor exponente es lo que se va a considerar. Para nuestro caso, el mínimo común múltiplo será igual. Producto de todos los factores primos que ahí aparece. Aparece el factor primo 2, el 3, el 5, el 7 y el 11.
Y de cada uno de ellos vas a considerar ahora el mayor exponente con que figure en las descomposiciones indicadas. De 2, mayor exponente es 5. De 3, el mayor exponente es 3. De 5, el mayor exponente es 3. De 7, exponente 1. Y de 11, exponente 1. Y este número será el número más pequeño que es múltiplo de cada uno de los números mencionados. Esto viene a ser la forma de calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Veamos ahora lo siguiente. Veamos otra forma de calcular el máximo común divisor para dos números. Este método se llama método de las divisiones sucesivas o conocido también con el nombre de algoritmo de Euclides. Bien, en este método lo que vamos a trabajar será el desarrollo de diferentes divisiones con las cuales vamos a trabajar el divisor y el residuo respectivo, para con ellos reconocer justamente la división exacta. Mira, tú sabes que si yo divido 24 entre 6, la división es exacta y justamente 6 será un divisor de 24. Entonces, cuando yo llego a obtener una división exacta, este valor es el número que divide exactamente al dividendo. Esa es la idea de toda división exacta. Pues ahora lo que vamos a hacer justamente es ese desarrollo. Vamos a establecer la búsqueda de una división exacta. Y para ello vamos a formar un cuadro en el cual van a aparecer diferentes columnas y diferentes filas. Básicamente vamos a trabajar con 3 filas. En la primera fila vamos a colocar los valores de los cocientes de las divisiones que vamos a efectuar. En la segunda vamos a colocar los valores de los divisores y en la última los residuos correspondientes a esas divisiones. Entonces, si nosotros deseamos conocer cuál es el valor del máximo común divisor de dos números A y B, entonces lo que vamos a hacer será dividir el mayor entre menor. Digamos que este sea el número A y lo dividimos entre el número B. Y efectuamos una primera división. En esta primera división vamos a obtener un cociente y un residuo. La distribución de los términos que aparece en esta división es de la forma siguiente. Arriba colocamos el valor del cociente y abajo el valor del residuo. Si esta primera división es diferente de 0 el residuo, pues continuamos la división tomando a este residuo como el nuevo divisor a efectuar. El residuo se convierte en divisor y pasa ahora a dividir al número anterior. Acá está. Nuevamente, en esta segunda división, cociente en la parte superior, residuo en la parte inferior. Y si el residuo es diferente de 0, nuevamente el residuo se convierte en el divisor. Y se continúa con las divisiones sucesivas que estamos señalando, hasta llegar al momento en que se obtiene la división exacta. Al momento que se obtiene una división exacta, sabrás que el residuo es 0. Y el residuo enésimo que se obtiene en ese momento viene a ser justamente el máximo común divisor de los números iniciales. El máximo común divisor será el último divisor cuando la división es exacta. Por ejemplo, deseo calcular por el método de divisiones sucesivas el máximo común divisor, por decir, de 360 y de 48. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a realizar el esquema mostrado. Tendríamos en la primera división el mayor, que sería 360, dividido entre 48. Aproximadamente, a ver, veamos, 7 con 8, 56, llevo 5, 28 y 5, 33. Con 7 aproximadamente. Repito, 7 por 8, 56, llevo 5, 28 y 5, 33, 336. 336 para 60 saldrá una diferencia de 24. Ahí está. Entonces, aquí colocamos el valor de residuo.
el residuo es diferente de 0, entonces este residuo pasa a convertirse en el nuevo divisor. Este nuevo divisor, 24, divide a 48. Y 48 entre 2 me da un cociente igual a, un residuo igual a 0. 24 por 2 es 48. Entonces, cuando la división es exacta, decimos de que el valor que se ha obtenido como divisor es el máximo común divisor de los números iniciales. En este caso puedo afirmar entonces que el máximo común divisor de 360 y de 48 viene a ser igual al valor de 24. Bien, pero si bien es cierto, nosotros planteamos la división dentro del proceso que se realiza para calcular el máximo común divisor. Hay múltiples problemas de esta parte que tienen que ver con la reconstrucción. Por ejemplo, si tenemos que realizar la reconstrucción del cálculo del máximo común divisor de dos números por el algoritmo de Euclides, posiblemente nos indiquen cuáles han sido los cocientes sucesivos en esas divisiones. Supongamos que los cocientes sucesivos hayan sido 3, 2 y 4. Entonces, si me indican que los cocientes sucesivos son 3, 2 y 4, evidentemente se han formado 3 divisiones. Entonces, hago el esquema para 3 divisiones. Tendré 3 el primer cociente, 2 el siguiente cociente y 4 el siguiente cociente. Esto viene a ser la reconstrucción. ¿Qué más? Si no me indican exactamente cuánto vale el máximo común divisor, tú puedes decir, por ejemplo, que este valor sea un valor tal como X. El máximo común divisor aparece en la última división. Y no te olvides, este máximo común divisor aparece en la última división. ¿Por qué? Porque es una división exacta, residuo 0. En esta última división exacta, ¿qué ocurre? Que el valor del dividendo de esta última división aparece en la parte central a la izquierda. Y el dividendo será divisor por cociente más residuo. Como esto es 0, solamente divisor por cociente. Por lo tanto, el dividendo que aparece en el casillero de la izquierda será igual solamente al producto de 4 por x. Saldrá 4x. Y luego, en esta segunda columna aparece el cociente, el divisor y me falta el residuo. Pero no te olvides que cada divisor se había convertido en residuo. O también, cada residuo se convertía en el divisor siguiente. Ahora en la reconstrucción, cada divisor se convierte en el residuo. Por lo tanto, este mismo valor aparece en este casillero. Y en esta segunda división, en esta segunda que estamos reconstruyendo, el dividendo aparece en el casillero central a la parte izquierda. Entonces, este dividendo será divisor por el cociente 4x por 2 más el residuo x. 4x por 2, 8x más x, aquí tendré 9 veces el valor de x. Y al continuar la reconstrucción, este 4x nuevamente aparece como residuo. Aquí aparece 4x. Finalmente, el valor de este último dividendo será divisor por cociente más residuo. 9x por 3, 27. 27 más 4 saldrá 31x. Por lo tanto, podemos afirmar que los números que estamos buscando serán 31x y 9x. Evidentemente, para completar la solución necesitamos un dato adicional. Podría ser este, por ejemplo, ¿no? De que la suma de los números que está señalado sea un número tal como 1200, por decir. Entonces, al sumar los números, tendría que sumar 31x más 9x. Y esta suma igualarlo justamente a 1200. 31 con 9 sumarán 40. 40x igual a 1200. Elimino un 0 a izquierda, 0 a la derecha. Saco cuarta parte de 120, el valor de x saldría 30. Si x vale 30, los números serán respectivamente el primero, 31 por 30, 31 por 30, y eso viene a ser 930. El número b será 9 veces 30, y 9 veces 30, eso sale 270. Y tenemos los números indicados dentro de lo que es este método de cálculo.
Veamos las siguientes propiedades en lo que es el desarrollo del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. En estas propiedades vamos a ver las características con varios números muy particulares. Empezamos, por ejemplo, con el máximo común divisor de dos números A y B. Y a dichos números A y B los vamos a considerar que son números primos entre sí, son números PESI, también llamados primos relativos o coprimos. La definición de números primos entre sí es de que solamente tienen un único divisor, que es la unidad. Por lo tanto, el máximo común divisor vendrá a ser igual a 1. Pero cuando deseamos calcular el mínimo común múltiplo de los mismos números A y B, que según estamos planteando son números PESI, entonces deberá de ocurrir de que al calcular el mínimo común múltiplo de dos números PESI, el resultado será el producto de ellos. Dado que no tienen factores comunes, el menor número que los contiene exactamente será el producto de ellos. Bien, esta es una primera propiedad y ahora una observación. Muchas veces se llega a una confusión porque la primera parte de esta propiedad se puede extender. El máximo común divisor del número A, del número B, del número C, del número D, de varios números que resultan ser números PESI, por definición, el único número que es común, que es divisor común de todos ellos, es la unidad. Entonces, esta primera parte, solamente esta, se puede extender. Pero tenga mucho cuidado con lo siguiente. Si se toma el máximo común divisor del número A, B, C y D, que también son números PESI, si se toma el mínimo común múltiplo ahora de estos números, esto es diferente del producto. No necesariamente es igual al producto. En algún momento podrá ser quizás igual al producto o en otro caso podrá ser diferente. Acá no se puede afirmar nada. Si los números son PESI, significa que el único divisor común es la unidad. Pero de repente entre dos de ellos hay varios factores comunes, o entre tres de ellos hay varios factores comunes. Y al tomar el mínimo común múltiplo, no necesariamente es el producto. Podrían ser iguales o podría ser diferente al producto de ellos. El único que se puede extender es con respecto al máximo común divisor. Segundo, en el caso de calcular el máximo común divisor de varios números, por ejemplo, máximo común divisor del número A, del número B, del número C, igual a un valor tal como D. Entonces, cada uno de los números que aquí aparecen en esta expresión se puede señalar como el producto de ese máximo común divisor por un valor entero. El valor de A será igual a un D por X, el valor de B será un D por Y, y el valor de C será igual a un D por Z, donde los valores de X, Y y Z son valores que tienen la característica de ser primos entre sí. Repito, si el máximo común divisor de tres o más números A, B y C es igual a D, entonces cada número que aquí aparece se puede expresar como el producto de este valor D por valores enteros X, Y y Z que son PESI. En general, el número A, observa, como es un D por X, será múltiplo de D. El número B, como es D por Y, será múltiplo de D. Y el número C, también D por Z, será un múltiplo de D. Cualquier número siempre será igual a un múltiplo del máximo común divisor de dichos números. Ahora, en el caso del mínimo común múltiplo, planteamos lo siguiente. En el caso del mínimo común múltiplo tendré, si se obtiene que el mínimo común múltiplo de los números A, B y C es un valor tal como M, entonces ahora va a ocurrir lo siguiente. Si dicho número, el mínimo común múltiplo M, se divide entre cada uno de los números, M se divide entre A, sale, digamos, un cociente entero tal como A. M entre B también sale un cociente entero tal como B.
y m entre c, también sale un cociente entero c. En este caso, los valores que resultan de dividir el mínimo común múltiplo de un conjunto de números entre cada número son números que resultan ser primos entre sí. Esa es la característica cuando se trabaja con el mínimo común múltiplo. Adicionalmente, tenemos la siguiente propiedad. Número 3. Si de un conjunto de números el máximo común divisor de los números A, B, C es igual a un valor D y a su vez el mínimo común múltiplo de A, de B y de C es un número M, cuando a todos los números de un conjunto se les multiplica por una misma cantidad, su máximo común divisor y su mínimo común múltiplo también quedan multiplicados por dicho valor. En este caso, por ejemplo, podría decirte, si a todos los multiplicamos por un valor K, entonces tendré máximo común divisor de A por K, de B por K, de C por K. El máximo común divisor también queda multiplicado por dicho número D por K. Si al mínimo común múltiplo lo multiplicamos por un factor A por K, B por K y C por K, también su mínimo común múltiplo queda multiplicado por el mismo número. Además, si dividimos cada uno de los números que aparece aquí, el número A lo dividimos entre el valor Q, B se divide entre el valor Q, C también se divide entre Q, entonces el máximo común divisor también queda dividido entre el mismo número. Y lo propio ocurre con el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo del número A dividido entre Q, el número B dividido entre Q, el número C dividido entre Q, viene a ser el mínimo común múltiplo inicial, en este caso M, dividido entre el número entero Q. Veamos la continuación de la parte de propiedades del máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Te propongo, el máximo común divisor de A, B, C y D es igual a un número tal como D. ¿Qué ocurre? Que tú puedes reemplazar dos o más números de ese conjunto. Si yo en vez de trabajar con estos dos números A y B, los cambio por el máximo común divisor de A y de B, que supongamos sea un valor tal como M, entonces, al ya no trabajar con los dos números A y B, sino con M, pues resulta que el máximo común divisor de los números M, C y D seguirá siendo el máximo común divisor anterior. El máximo común divisor no cambia, no varía si es que tú reemplazas a dos o a más números por su máximo común divisor. Puedo cambiar el número AB, puedo cambiar el número AC por su máximo común divisor, puedo cambiar B, C y D por su máximo común divisor, etc. Tú del conjunto de números escoges aquellos o observas a aquellos que tú puedes cambiar y el máximo común divisor no se altera. Por ejemplo, mira, deseo calcular el máximo común divisor, digamos, de 24, de 4 y de 30. ¿Qué es lo que observo? Si un número está contenido en otro, como en este caso, el máximo común divisor es el número menor. 4 está contenido en 24, entonces el máximo común divisor es 4. 4 lo divide exactamente. Entonces, en vez de trabajar con 24 y 4, solamente trabajaré con el máximo común divisor de 4 y de 30. Y observa, como 4 y 30 tienen mitad, puedo extraer ese factor. Entonces, esto será lo mismo a tener 2 veces el máximo común divisor. Saqué el factor 2 y en vez de 4, ahora escribiré 2. En vez de 30, ahora escribiré 15. Y como 2 y 15, tú lo sabes, son números PESI, al escribir entonces los números PESI, tú sabes que el máximo común divisor vale 1. Por lo tanto, este máximo común divisor de 4 y de 30 vale 2. El máximo común divisor de los números iniciales, máximo común divisor de 24, de 4
y de 30 es exactamente el valor de 2. Ya está. Y esta propiedad también lo podemos extender para el mínimo común múltiplo. Le enseñamos para acá. Número 5. Si se calcula el mínimo común múltiplo de los números A, B, C y D, y el mínimo común múltiplo sea un número tal como M, pero resulta que nosotros conocemos que el mínimo común múltiplo de 2 o más números es un valor conocido. En este caso voy a afirmar que el mínimo común múltiplo de los números A y B lo llamamos N. Entonces, ahora te voy a proponer trabajar con el mínimo común múltiplo del número N que reemplaza a A y B, a C y a D. Y el mínimo común múltiplo de estos tres números será el mismo que el mínimo común múltiplo de los cuales estamos trabajando al inicio. Es decir, tampoco varía, no cambia el valor del mínimo común múltiplo. Entonces, puedes reemplazar dos o más números por el valor del mínimo común múltiplo de ellos y el resultado no va a variar. Por ejemplo, si deseas calcular el mínimo común múltiplo de 24, 72 y 360, entonces observamos de que entre 24 y 72 un número está contenido en el otro. Si un número está contenido en el otro, el mínimo común múltiplo de ellos será el mayor de esos números. Mínimo común múltiplo de 24 y 72 será 72. Entonces, puedo escribir mínimo común múltiplo ya no de 24, 72 y 360, sino únicamente de 72, que reemplaza los anteriores, y de 360. Pero a su vez, observamos que 360 contiene 72, 360 contiene 5 veces 72. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de ellos será el mayor, 360. Puedo entonces afirmar que el mínimo común múltiplo de los números iniciales 24, 72 y 360 es exactamente el valor de 360. Bien, propiedad número 6. Estas propiedades vamos a enunciarlas para dos números únicamente. Cuando se tienen dos números, y vamos a indicar dos números A y B, se va a cumplir lo siguiente, que el producto del máximo común divisor de los números A y B multiplicado por el mínimo común múltiplo de los mismos números A y B resulta ser también el producto de los números con los cuales se estaba trabajando. Repito, producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo solamente de dos números resulta ser igual al número señalado, al producto de los números señalados. Por ejemplo, queremos calcular máximo común divisor de 10 y de 15. El mayor divisor común que está presente en 10 y en 15 a la vez es el número 5. Mínimo común múltiplo de 10 y de 15. El mínimo común múltiplo de 10 y 15 es el número que contiene a 10 y a 15 a la vez. 10 es 2 por 5, 15 es 3 por 5. Los factores que están presentes, 2, 3 y 5. El producto, 30. 30 contiene a 10, 30 contiene a 15. Por lo tanto, se cumple que el producto del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo de dos números será igual al producto de dichos números. En este caso, los números son 10 y 15. ¿Cuánto hemos dicho máximo común divisor? Vale 5. ¿Cuánto hemos dicho mínimo común múltiplo? 30. 5 por 30, 150, que es lo mismo a 10 por 15, que resulta 150. Observemos el siguiente problema. Podemos escribir el número A formado en el sistema decimal únicamente por cifras 9. Digamos 9, 9, 9 y un total, digamos, de 24 cifras. Ahí está. Ese es el número A. El número B, que sea en forma similar,
digamos el número formado por cifras 9, 9, 9 y así sucesivamente, que en este caso tenga, por decirlo, 60 cifras. Y deseo calcular cuánto es el máximo común divisor del número A y del número B, e indicar como respuesta la suma de las cifras de este resultado. Bien, entonces, para poder trabajar este desarrollo, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, de que cuando un número en el sistema decimal utiliza la cifra 9, únicamente es llamado numeral de cifras máximas. Y ese numeral de cifras máximas se puede escribir como el valor de la base, en este caso el valor de 10, elevado a un exponente coincidente con la cantidad de cifras que posee, 10 a la 24, y todo esto menos 1. Ese es el desarrollo de ese tipo de numerales. Este otro, por la misma razón, será la base 10 elevado al número de cifras 60 menos 1. Entonces, ahora lo que vas a necesitar es calcular el máximo común divisor. Y para ello vamos a recordar un poco. Vamos a tener que buscar un valor que tenga una expresión de este tipo. Porque recordarás que nosotros también sabemos que las expresiones que tienen la forma a la n menos 1 entre a la x menos 1 se pueden dividir exactamente. Esto resulta ser un número entero, es decir, un cociente entero, si es que este valor del exponente x divide a n y se convierte en un cociente notable. Entonces, para que este exponente esté contenido en n, tiene que ser un divisor. Ese valor de x es un divisor del número n. Como estamos buscando al máximo común divisor, debo de buscar el mayor valor que allí aparezca. Por lo tanto, este número debe ser el mayor divisor que está contenido en n. Y si también ocurre con él, debe ser con el otro factor. Entonces, vamos a indicar una propiedad que nos ayuda a resolver este tipo de problemas. La propiedad que vamos a enunciar será la siguiente. Si en algún problema apareciera la siguiente figura para los números señalados, digamos, el número a, que es igual a un número m elevado a un exponente a menos 1. El número b es igual al mismo número m elevado al exponente b menos 1. Y podríamos tener hasta un tercer número c, m a la c menos 1. Entonces, cuando se desea calcular el máximo común divisor de los números a, b y c, recordarás que en cada caso tengo que buscar un valor cuyo exponente divida a cada exponente que allí aparece. Y como quiero que sea el mayor, debe ser el mayor divisor común de cada exponente. Por lo tanto, el máximo común divisor de a, b y c tendrá el mismo valor m, pero elevado a un exponente llamado máximo común divisor de los exponentes que aquí aparecen. Máximo común divisor de a, de b, de c y todo menos 1. Esa será la forma que tiene el máximo común divisor. El máximo común divisor tiene la misma forma que poseen los números indicados. Entonces, para el ejemplo que estamos planteando, tendría que hallar este máximo común divisor igual al valor de la base común, que es 10, elevado a un exponente que deberá de ser el máximo común divisor de los números indicados, 24 y 60. Ahí está, máximo común divisor de 24 y de 60. Y todo esto menos 1. El cálculo que nosotros efectuamos es con respecto a este máximo común divisor. Ustedes pueden utilizar los diferentes métodos para calcular el máximo común divisor y va a resultar 12. 12 está contenido en 24, 12 está contenido en 60, exactamente. Por lo tanto, el número resultante viene a ser igual a 10 a la 12. Profe, pero es un número muy grande. Sí, sin embargo, no tienes por qué incomodarte. 10 a la 12 sería la unidad seguido de 12 cifras 0. Pero todo ese número disminuye de 1, te va a dar el numeral de cifras máximas 9, 9,
puntos suspensivos. ¿Cuántas cifras 9? Tantas cifras 9 como cifras tiene el exponente o como el valor indica el exponente. En este caso, 12 cifras. Y si bien es cierto, ese número puede ser aparentemente grande, lo que te piden es calcular cuánto vale la suma de las cifras del número. Y la respuesta sería 12 veces el valor de 9. 12 por 9 saldría 108. Y ese es el valor correspondiente a este caso.